El viejo autobús de pasajeros, un armatoste chirriante de color azul desvaído, exhaló su último aliento en la loma. No fue un simple frenazo, sino un estertor agónico, una tos metálica que resonó en el aire quieto antes de ahogarse en una nube de polvo ocre que se levantó como un fantasma del camino. El sonido del motor, un ronquido asmático que había llenado las últimas 3 horas de viaje con una monótona promesa de llegada, se desvaneció, dejando un silencio instantáneo y pesado, como si el mundo mismo hubiera contenido la respiración para observar su llegada. Valeria abrió los ojos, que se sentían pegados por el cansancio y la preocupación. La pequeña Sofía, de apenas 3 años, dormía plácidamente sobre su pecho, su respiración suave y rítmica, ajena al calor sofocante que se colaba por las ventanillas y al olor acre a diésel, sudor y miedo que impregnaba el interior del vehículo. «Fin de la línea, señora», dijo el conductor con una voz rasposa, sin siquiera dignarse a mirarla, escupiendo un chorro de saliva oscura por la ventanilla abierta. Su indiferencia era un golpe más para el espíritu ya maltrecho de Valeria. Ella ajustó el rebozo gastado que sostenía a Sofía, apretándola un poco más contra sí, como si quisiera protegerla del mundo entero. «Elena», susurró, su voz apenas audible. Su hija mayor, de 10 años, despertó de golpe. Sus ojos oscuros y serios, viejos para su edad, se abrieron de par en par. Elena tenía los ojos de su padre, Ricardo, una mirada que había visto demasiada tristeza y muy poca alegría. Vio el rostro de su madre, la tensión en su mandíbula, la sombra de la desesperación en sus ojos y supo, con la certeza de los niños que crecen demasiado rápido, que habían llegado a su destino. «Lucas, despierta ya». Su hijo del medio, de 7 años, se frotó los ojos con el dorso de la mano, un gesto infantil que contrastaba con la palidez de su rostro. Era pequeño, delgado, una sombra pálida bajo el sol de la tarde, con el cabello revuelto y los ojos aún nublados por el sueño. Bajaron uno por uno, cada paso una afirmación de su nueva realidad. El conductor, con un gruñido, les entregó sus 2 bultos de lona, pesados y abultados, y una caja de cartón amarrada con un cordel deshilachado. Esas eran sus únicas posesiones: 2 ollas abolladas, una muda de ropa para cada uno, y la fotografía en blanco y negro de su padre, Ricardo, el minero que la tierra había reclamado, dejándolos a la deriva. El autobús arrancó con un nuevo esfuerzo, dando media vuelta con dificultad en el camino de tierra, levantando otra nube de polvo que los envolvió antes de desaparecer por el horizonte, llevándose consigo el último vestigio de conexión con el mundo que conocían. El polvo que levantó tardó un minuto eterno en asentarse, cubriéndolos con una fina capa de tierra roja que se pegaba a la piel y a la ropa, un bautismo de su nueva existencia. Estaban solos, completamente solos. El Valle de los Sauces era apenas una cicatriz en la colina, una herida abierta en la tierra reseca. Desde donde estaban, Valeria podía distinguir media docena de casas de adobe, sus paredes agrietadas y descoloridas, como si el sol les hubiera chupado la vida. Una capilla con la cruz torcida se alzaba precariamente, un símbolo de fe olvidado, y un pozo seco, su brocal de piedra desnudo y vacío, era una promesa rota. Eran las 4 de la tarde, pero el pueblo parecía dormido o peor aún, muerto. Las ventanas eran cuencas oscuras, vacías de vida. Las puertas estaban cerradas a cal y canto, como si sus habitantes se hubieran escondido del mundo o hubieran desaparecido por completo. Solo el viento, un soplo caliente y seco, movía una cuerda suelta contra un poste de madera, produciendo un sonido monótono y desolador. Clac, clac, clac.
Era el único latido de un lugar que parecía haber olvidado cómo vivir. «¿Es aquí, mamá?», preguntó Elena, su pequeña mano agarrando el borde del vestido de Valeria, buscando consuelo y una respuesta que su madre no tenía. Valeria miró el papel arrugado que le había dado el notario en Oaxaca, un documento oficial que contrastaba con la desolación que la rodeaba. La dirección era apenas una descripción, vaga y ominosa. La vieja escuela comunitaria, pasando el pozo seco en la loma del olvido. Nadie en su familia había hablado jamás de esa escuela. Un edificio abandonado, una mancha en la memoria del pueblo, un lugar que parecía haber sido borrado de la historia, hasta que el gobierno, en un intento burocrático de deshacerse de propiedades sin uso, se la había otorgado a Valeria como parte de un programa de reubicación para viudas de mineros. Valeria no tenía dinero ni un solo centavo. Llevaba 3 meses sin pagar el alquiler del cuarto de vecindad donde vivían, un espacio diminuto y húmedo en la ciudad. La herencia no era una opción, era la única salida, el último clavo ardiendo al que aferrarse. «Es aquí», dijo con una firmeza que no sentía, una máscara de valentía para sus hijos. Justo entonces, una puerta se abrió con un chirrido que rompió el silencio. Una anciana vestida de negro riguroso, a pesar del calor sofocante, salió a la puerta de una de las casas de adobe. Llevaba el cabello blanco trenzado en una corona apretada sobre su cabeza, y sus ojos eran 2 puntos negros y brillantes que parecían ver más allá de lo evidente. Valeria se acercó cargando a la bebé, que empezaba a removerse. Elena tomó la caja de cartón, su pequeña espalda encorvada bajo el peso. Lucas se escondió detrás de ella, su timidez acentuada por el miedo. «Buenas tardes, buscamos la vieja escuela comunitaria», dijo Valeria intentando sonar respetuosa. «La escuela del fracaso», completó la anciana, su voz seca como hojas de maíz marchitas. «Nadie la llama escuela desde la gran sequía. Me la dejaron en herencia. Soy Valeria Morales, la viuda de Ricardo». «Ah, la viuda del minero». La anciana la miró de arriba abajo, un escrutinio que parecía despojarla de toda pretensión. Su mirada se detuvo en los 3 niños, en el polvo de sus zapatos, en la desesperación que Valeria intentaba ocultar bajo una capa de dignidad. «Ese lugar no quiere gente», dijo la anciana con una convicción que heló la sangre de Valeria. «Solo tiene mala suerte, tiene memoria. Las paredes oyen». «No tenemos otro lugar a donde ir», respondió Valeria, su voz apenas un hilo. La anciana suspiró, un suspiro que parecía venir de la tierra misma, cargado de siglos de penas. Señaló con la barbilla hacia la colina más alta, donde la silueta de un edificio grande y desgarbado se recortaba contra el cielo pálido del atardecer. «Ahí está, pero el agua del pozo del pueblo no es para los de la loma. El suyo debe estar seco y el lugar no tiene luz eléctrica». «Gracias», dijo Valeria sintiendo un nudo en la garganta. «No me agradezca, Rece», dijo la anciana, y sin más se metió dentro cerrando la puerta. El sonido del cerrojo fue definitivo, un portazo que sellaba su destino. El camino a la escuela era empinado, una senda de tierra y piedras sueltas que se retorcía cuesta arriba. Las ruedas de madera de un viejo carromato, carcomidas por el tiempo y el abandono, estaban pudriéndose a un lado del sendero, un mudo testigo de vidas pasadas. A medida que subían, el vilarejo desaparecía detrás de ellos, engullido por la curva de la colina, y con él cualquier vestigio de civilización. El silencio era total, un manto opresivo que solo era roto por el llanto débil de Sofía, que empezaba a tener hambre, un sonido que perforaba el corazón de Valeria. Y entonces la vieron. Era más grande de lo que Valeria había imaginado, más imponente y, a la vez, más desoladora. De un solo piso, pero con un porche que se estaba cayendo a pedazos.
sus tablas podridas y sus pilares inclinados, y ventanas rotas como dientes negros en una boca desdentada. La pintura, alguna vez blanca, era ahora un grisáceo lleno de manchas de humedad y moho, como la piel de un anciano enfermo. Un gran árbol de mezquite seco y retorcido extendía sus ramas como brazos esqueléticos sobre el techo, una figura fantasmal que parecía advertirles. «Es grande», susurró Elena, tratando de sonar valiente, pero su voz temblaba. Valeria encontró la llave que le dio el notario. Era de hierro negro, pesada y antigua, con una pátina de óxido que manchaba sus dedos. La cerradura estaba tan oxidada que parecía soldada al marco de la puerta. Tuvo que usar ambas manos y todo el peso de su cuerpo empujando y girando con desesperación. Crujido. Un sonido largo y agónico como un gemido de dolor. La puerta se abrió con una queja larga y profunda, como si despertara de un sueño de décadas, liberando un aliento rancio y frío. El olor los golpeó primero. Polvo acumulado de 50 años, una capa densa que se adhería a todo, olor a madera podrida, a tiempo estancado, a abandono y a algo más. Un olor vagamente metálico, como a secreto, a algo enterrado y olvidado. Entraron en un gran salón, la luz de la tarde apenas filtrándose por las rendijas de las persianas de madera. Los pocos pupitres de madera, cubiertos por sábanas blancas que en la penumbra parecían fantasmas sentados esperando, eran figuras espectrales. La luz entraba en haces dorados por las rendijas, iluminando millones de partículas de polvo que bailaban en el aire, una danza silenciosa de lo olvidado. En las paredes, viejos mapas descoloridos de Oaxaca y dibujos infantiles de hace décadas, sus colores desvanecidos por el sol, eran ecos de risas y sueños perdidos. «Mamá», susurró Sofía, su voz temblorosa, «tengo miedo». «No tengas miedo, es solo una escuela vieja», dijo Valeria, pero su propia voz sonó pequeña y frágil en la vasta habitación, un eco de su propia incertidumbre. «Está sucia, es todo. Elena, busca las ventanas». Elena dejó la caja y con esfuerzo logró abrir una de las grandes persianas. El mecanismo rechinó y protestó, pero la madera cedió. La luz de la tarde inundó la habitación, revelando la magnitud del abandono. Telarañas gruesas colgaban del techo como velos mortuorios. El yeso del techo estaba agrietado, pero la estructura, sorprendentemente, era fuerte. La madera del suelo era ancha, de buena calidad, aunque cubierta de mugre. «Es sólida», dijo Valeria, más para sí misma intentando infundirse valor. Tocó la pared fría, buscando una conexión, una promesa de refugio. Esa noche, el primer misterio se presentó, un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del desierto. No tenían velas, solo una pequeña lámpara de queroseno que Valeria había traído, su luz amarilla y parpadeante proyectando sombras danzantes en las paredes. Cenaron tortillas frías y queso seco, un bocado amargo de su nueva realidad. Limpiaron un rincón del salón principal, apilando las sábanas de los pupitres para hacer camas improvisadas en el suelo, un intento de crear un hogar en el desamparo. Valeria acostó a los niños. Elena, agotada por el viaje y el miedo, se durmió al instante. Lucas tardó más, abrazado a Sofía, sus pequeños cuerpos buscando calor y consuelo. La bebé durmió en el hueco del brazo de su madre, su respiración un ancla en la oscuridad. Valeria se quedó despierta, sus sentidos agudizados por la soledad y el temor. Escuchaba. El viento de la noche en el Valle de los Sauces era frío. Silbaba a través de las ventanas rotas del segundo piso, un lamento constante. Pero los ruidos que Valeria escuchaba no eran del viento, eran del edificio mismo. Primero,
Un crujido fuerte, como si alguien pesado caminara sobre el piso de madera en el cuarto de al lado. Valeria se tensó, contuvo la respiración, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Silencio. Luego, desde abajo, desde el suelo bajo sus cabezas, un sonido sordo. Bum, bum. Como si una puerta pesada se cerrara de golpe por el viento. Pero no había viento en el sótano, no podía haberlo. Valeria se dijo a sí misma que eran los cimientos, que era el edificio asentándose, aunque llevara 100 años asentado. Se dijo que era el miedo, la advertencia de la anciana. Ese lugar tiene memoria. Se acurrucó más cerca de sus hijos, buscando el calor de sus pequeños cuerpos. Entonces sintió algo, una corriente de aire helada que no venía de la ventana que Elena había abierto. Venía del suelo, de entre las tablas de madera del piso, a unos metros de donde estaban acostados, un aire frío que olía a tierra húmeda y a hierro, un aroma a tumba. Valeria cerró los ojos con fuerza, rezando en silencio, una plegaria desesperada por protección. No había heredado una escuela, había heredado un ataúd lleno de susurros y ahora estaban atrapados en él. El primer misterio no era el ruido, era el frío que subía del suelo, un frío que olía a tierra removida, esperando pacientemente a que alguien viniera a cavar. La primera mañana fue una bofetada de luz gris. El sol del Valle de los Sauces no entraba en ese edificio con alegría. Se filtraba con dificultad, como un visitante temeroso. La luz no iluminaba, sino que exponía. Revelaba el verdadero estado de la vieja escuela. No era románticamente antigua, era brutalmente vieja. Valeria se despertó con el cuerpo entumecido por el suelo duro, cada músculo protestando. Sofía, la bebé, había dormido, pero ahora se quejaba. Un llanto bajo y hambriento que se clavaba en el alma de Valeria. Elena y Lucas estaban acurrucados, sus rostros pálidos y sus ojos grandes, reflejando el mismo miedo que sentía su madre. La sed era una quemazón en la garganta. No había agua. El pozo del pueblo, según la anciana, no era para ellos. Valeria bajó la colina con el cubo vacío, el sol ya alto en el cielo, quemando la piel. El pueblo seguía en silencio, las puertas cerradas. Solo el calor vibraba en el aire. Llegó al pozo, su brocal de piedra caliente al tacto. La cuerda estaba allí, pero el cubo que bajó volvió vacío, solo con un poco de lodo en el fondo. La desesperación la invadió. ¿Cómo iban a sobrevivir sin agua? Vio la casa de la anciana, doña Remedios, y se acercó, el orgullo tragado por la necesidad. Golpeó la puerta. Tardó un momento, pero la puerta se abrió. Doña Remedios la miró con sus ojos penetrantes. «Vienes por agua, ¿verdad? Te lo dije. El pozo de la loma tiene su propio aljibe detrás del árbol de mezquite. Debe estar seco», dijo Valeria, su voz ronca. «El agua, como la memoria, a veces solo necesita que la busquen», dijo doña Remedios. Su voz un murmullo enigmático. Sacó un cubo de metal con agua fresca y se lo tendió. «Tome, pero no vuelva a pedir. Aprenda a usar lo que le dejaron». Cerró la puerta con un golpe seco, dejando a Valeria con el peso del cubo y el misterio de sus palabras. Valeria subió la colina con el cubo. Era pesado, y el agua se derramaba sobre sus zapatos con cada paso, un desperdicio doloroso. Cuando llegó, el sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un naranja violento que hacía que las ventanas rotas de la vieja escuela parecieran heridas sangrantes en el rostro del edificio. Encontró a Lucas en el patio trasero, su pequeño cuerpo inclinado, hurgando entre la maleza. «Mamá, mira». Estaba de pie junto a un círculo de piedras cubierto por una pesada placa de madera podrida. Era el aljibe que doña Remedios había mencionado. La anciana dijo que aquí había agua. Lucas negó con la cabeza.
su rostro desencantado. «No hay, solo huele feo». Señaló algo más. Su dedo temblaba ligeramente. A unos metros del aljibe, semioculta por la maleza y la tierra, había una puerta de madera gruesa, casi a ras de suelo, asegurada con un candado de hierro tan grande y oxidado que parecía parte de la tierra misma. «El sótano», susurró Lucas, sus ojos fijos en la puerta. Valeria sintió el escalofrío que había sentido la noche anterior, el aire frío que subía del suelo, una promesa de secretos enterrados. «Aléjate de ahí, Lucas, no vamos a entrar ahí». Su voz sonó más autoritaria de lo que pretendía, un intento desesperado de proteger a sus hijos de lo desconocido. Esa noche, mientras los niños dormían, Valeria se sentó junto a la estufa de leña, que ahora despedía un calor débil y reconfortante. El edificio crujía, se asentaba, respiraba a su alrededor. El sonido no venía del piso de arriba, ni del viento. Venía de la pared de la cocina, un golpeteo suave, rítmico. Tap, tap, tap. Como si alguien con mucha paciencia estuviera contando los segundos, esperando. Valeria miró la pared, luego miró la puerta que daba al salón donde sus hijos dormían, sus pequeños cuerpos acurrucados en la oscuridad. Estaba atrapada entre el hambre del presente y los ecos del pasado, entre la necesidad de sobrevivir y el miedo a lo que el edificio guardaba. Doña Remedios tenía razón. El agua y la memoria necesitaban ser buscadas, pero Valeria temía que lo que encontraría en el fondo de ese edificio no sería agua, sino veneno, un veneno que podría consumir lo poco que le quedaba. El hambre tiene una forma. Al principio es un vacío, un hueco en el estómago que se puede ignorar. Luego se convierte en una piedra, un peso constante que oprime, y finalmente en un cuchillo que se retuerce en el estómago, un dolor agudo y constante que no permite pensar en nada más. Al cuarto día en la vieja escuela, la familia conocía bien la forma del cuchillo. La avena se había acabado. Las galletas eran un recuerdo lejano, un lujo de otra vida. Vivían de tortillas que Valeria compraba en el pueblo, pagadas con las últimas monedas que guardaba en un pañuelo anudado. Pero esas monedas se acabaron el martes. Valeria se enfrentó al amanecer del miércoles con las manos vacías y el corazón encogido. Sofía lloraba un llanto débil y agudo que taladraba la conciencia de Valeria, un recordatorio constante de su fracaso. Elena y Lucas estaban sentados en el porche, demasiado débiles para jugar, dibujando figuras en el polvo con palitos, sus movimientos lentos y sin energía. Lucas, como siempre, intentaba ser el hombre de la casa. Había tomado un viejo alambre y una lata oxidada e intentaba hacer una trampa para conejos en la maleza, pero el terreno alrededor del edificio estaba muerto, reseco, ni siquiera los insectos hacían ruido. «Mamá, tenemos que hacer algo», dijo Lucas esa tarde, su voz pequeña pero firme. Había regresado con las manos vacías y manchadas de tierra, la frustración grabada en su rostro. «En el pueblo tienen una tienda». «No tenemos dinero, Lucas. No queda nada». «Podemos pedir, decir que pagaremos». «Ya lo intenté», mintió Valeria, su voz áspera por la sequedad de su garganta. No quería que supiera que había ido a la pequeña tienda de abarrotes del pueblo solo para ser recibida por el dueño. Un hombre con bigote ralo y ojos fríos, que le dijo sin rodeos que no fiaba, menos a los de la escuela del fracaso. La humillación aún le quemaba la piel. El conflicto moral de Valeria había comenzado simple y brutal. ¿Cuánto tiempo podía mantener su dignidad mientras sus hijos se consumían lentamente? Había sido honesta toda su vida. Había trabajado en lavanderías, limpiando pisos ajenos, siempre con la frente en alto, con el sudor de su esfuerzo como única moneda.
Pero la honestidad no llenaba el estómago. Miró alrededor del salón, los pupitres, cubiertos de sábanas, los fantasmas silenciosos del pasado. El edificio era grande. Tenía valor, aunque fuera solo en su madera. La idea le revolvió el estómago, pero la imagen de Sofía llorando de hambre era más fuerte. «Lucas», dijo, su voz firme, «vamos a llevar el pupitre del salón, el que tiene las patas talladas». Lucas la miró sorprendido, sus ojos grandes y llenos de una mezcla de asombro y tristeza. Venderlo, cambiarlo por comida. Era un pupitre pesado de roble con un águila tallada en el respaldo, una pieza que parecía haber resistido el paso del tiempo. Necesitaron los dos para cargarlo, sus músculos tensos, sus espaldas encorvadas. Valeria llevaba a Sofía en el rebozo, su peso un recordatorio constante de su responsabilidad. Elena se quedó en el edificio con la puerta atrancada. «No abran por nada», fue la orden, su voz cargada de una urgencia que los niños entendieron. La caminata al pueblo fue una humillación pública. La gente salió de sus casas de adobe para verlos, sus miradas curiosas y despectivas. La madre soltera, la invasora, cargando los muebles de la vieja escuela, como si estuviera saqueando un tesoro maldito. Sus miradas eran piedras que se clavaban en la piel de Valeria. El hombre de la tienda, Eladio, el del bigote ralo, salió a la puerta, sus ojos entrecerrados. «¿Qué es esto?», preguntó con desdén. «Es un pupitre del edificio», dijo Valeria jadeando, el esfuerzo y la vergüenza quemándole la garganta. «Es buena madera, se lo cambio, por arroz, frijoles, un poco de leche en polvo para la bebé». El hombre se acercó, escupió en el suelo con desprecio, pateó una de las patas del pupitre con la punta de su bota. «Madera, vieja, apestada como todo en ese lugar, no vale nada. Por favor, mis hijos no han comido», suplicó Valeria, la voz quebrada. El hombre la miró, vio su desesperación y sonrió, una sonrisa cruel que le revolvió el estómago. «Te daré una bolsa de frijoles y media de arroz y vete». «Vale más que eso», dijo Lucas con una valentía que hizo temblar a Valeria, su pequeña voz resonando en el silencio. «Así, muchacho», dijo el hombre acercándose a Lucas, su mirada amenazante. «En este pueblo las cosas valen lo que yo digo, y las cosas de ese edificio no valen nada, están malditas». Valeria puso una mano en el pecho de Lucas, protegiéndolo. «Está bien, aceptamos». Regresaron con la comida, pero sin el pupitre. La dignidad de Valeria pesaba menos que una bolsa de frijoles. Se sintió sucia, se sintió derrotada. Mientras cocinaba esa noche, el olor del arroz y los frijoles, aunque prometía alivio, le recordaba el precio que había pagado. Antes de continuar con esta historia, quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Alguna vez te has sentido tan desesperada que has tenido que sacrificar tu orgullo por el bienestar de tus seres queridos? Si la respuesta es sí, o si simplemente te conmueve la lucha de Valeria, por favor, deja un like y suscríbete al canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir contando estas historias de resiliencia y esperanza. Tu apoyo es fundamental para que Cuentos de Viuda siga creciendo y llegando a más personas. No te pierdas el resto de esta increíble historia. El cielo se rompió el viernes. No fue una ruptura gradual, sino una explosión repentina de furia. El aire del Valle de los Sauces, seco y polvoriento durante una semana, se volvió espeso y amarillo, cargado de una electricidad palpable. El viento, que hasta entonces había sido un soplo constante, dejó de soplar por completo. El silencio que cayó sobre la colina era antinatural, un silencio preñado de violencia, una calma antes de la tormenta que Valeria sintió en sus huesos, un presentimiento oscuro. Miró por la ventana del salón.
la misma que Elena había abierto el primer día, ahora un marco para la desolación. El pueblo de abajo parecía haberse encogido, acurrucado contra la tierra, esperando el golpe. «Lucas», gritó, su voz cargada de urgencia, «trae toda la leña que puedas, la que esté seca, métela en la cocina. Elena, cierra todas las ventanas, atranca las persianas». Era una carrera contra el tiempo, una lucha desesperada contra la inminente furia de la naturaleza. El primer trueno no sonó a lo lejos como un aviso. Explotó directamente sobre sus cabezas, un estruendo ensordecedor que sacudió la vieja escuela hasta sus cimientos, haciendo vibrar las paredes y el suelo. La bebé Sofía rompió a llorar, un chillido de pánico que se mezcló con el rugido del cielo. Y entonces llegó la lluvia. No fue una lluvia normal, una llovizna suave. Era un diluvio vertical, una cortina de agua que no caía, sino que se derrumbaba sobre el techo de tejas viejas con la fuerza de un torrente. En segundos, el edificio reveló su mayor debilidad, su vulnerabilidad ante la embestida. Empezó como un goteo. Ploc. Ploc en el salón principal, un sonido inocente que rápidamente se multiplicó. «Trae las ollas, Elena, Lucas, todo lo que tengamos», gritó Valeria, su voz apenas audible, sobre el estruendo, pero era inútil. El techo estaba podrido, las tejas rotas, las vigas carcomidas. Lo que eran goteos se convirtieron en chorros, cascadas de agua helada que caían sobre los pupitres cubiertos de sábanas, sobre el suelo de madera, empapando todo a su paso. El yeso del techo, reblandecido por la humedad, comenzó a caer en pedazos, revelando la estructura desnuda y vulnerable. El edificio, que había sido su único refugio, se estaba disolviendo a su alrededor, incapaz de protegerlos. «¡A la cocina!», ordenó Valeria, su voz ahora un grito desesperado. La cocina era la parte más antigua del edificio, con un techo bajo y vigas gruesas de madera oscura, más robusta que el resto. Parecía ser el único lugar seco, un último bastión contra la tormenta. Se atrincheraron allí, los cuatro, sus cuerpos apretados. Valeria encendió la estufa, de leña, más por la luz y el valor que por el calor. La pequeña llama un faro en la oscuridad. Se sentaron en el suelo, abrazados, mirando la puerta mientras la tormenta rugía afuera con una furia desatada. El viento aullaba, un grito de lamento que se colaba por las rendijas de las ventanas, un sonido que parecía arrancar el alma de la tierra. Los relámpagos iluminaban la habitación en destellos azules, revelando los rostros aterrorizados de los niños, sus ojos grandes y llenos de pánico. Lucas se aferró a su madre. Su pequeño cuerpo temblaba incontrolablemente. Elena abrazó a Sofía, intentando calmarla con susurros. El miedo era un animal que se había metido en la cocina con ellos, un depredador invisible que los acechaba en la oscuridad. El agua subía por el suelo del salón principal, formando charcos que se extendían. La lluvia era tan intensa que el aljibe del patio trasero, que había estado seco durante años, comenzó a llenarse con una rapidez asombrosa. El sonido del agua golpeando las paredes de piedra era un eco sordo en la noche, un latido profundo de la tierra. Valeria se dio cuenta de que el agua era vida, la promesa de supervivencia, pero también podía ser una trampa mortal. Si el aljibe se desbordaba, el agua podría inundar el sótano, ese lugar misterioso y prohibido. Y si el sótano se inundaba, ¿qué pasaría con el secreto que el edificio guardaba, ese olor a tierra húmeda y a hierro que había sentido? La tormenta duró toda la noche, una eternidad de truenos y relámpagos. Al amanecer, el Valle de los Sauces era un lodazal, la tierra empapada y revuelta. El edificio estaba empapado,
Sus paredes lloraban humedad, pero seguía en pie, maltrecho, pero firme. El salón principal era una ciénaga, pero la cocina había resistido, un milagro en medio de la devastación. Los niños estaban a salvo, pero hambrientos y asustados, sus pequeños cuerpos agotados por el miedo. Valeria salió al patio trasero, el aire fresco y húmedo, el olor a tierra mojada llenando sus pulmones. El aljibe estaba lleno hasta el borde, el agua limpia y fresca, un espejo del cielo gris. Pero el candado de hierro de la puerta del sótano estaba cubierto de lodo, y la tierra alrededor de la puerta estaba removida, como si alguien hubiera intentado abrirla durante la tormenta, o como si algo hubiera intentado salir. «Mamá, mira», dijo Lucas, su voz llena de asombro señalando el aljibe. «Hay algo en el fondo». Valeria se acercó, su corazón latiéndole con fuerza. El agua, aunque turbia por el lodo removido, permitía ver un brillo metálico en el fondo, entre las piedras. Era una caja de metal grande y pesada cubierta de óxido y barro, un objeto olvidado por el tiempo. Lucas, con la valentía y la curiosidad innata de un niño, no dudó en meterse en el aljibe, el agua fría hasta la cintura, su pequeña figura temblando pero decidida. Con un esfuerzo que tensó sus pequeños músculos, logró empujar la caja hacia el borde. Valeria la ayudó a sacarla. Sus manos temblaban al tocar el metal frío y pesado. Era un baúl de metal, sellado con un candado tan oxidado que parecía parte del propio hierro, una extensión de la tierra. El peso era considerable, prometiendo algo más que simples papeles. Con una piedra afilada, Valeria golpeó el candado una y otra vez, la adrenalina corriendo por sus venas, la desesperación y la esperanza mezclándose en cada golpe. El metal cedió con un crujido agónico, liberando el secreto. Al abrir la tapa, un olor a humedad y a papel viejo escapó, un aliento del pasado. Pero lo que sus ojos vieron la dejó sin aliento. Dentro, cuidadosamente envueltos en lona encerada y protegidos por un forro de plomo, había fajos y fajos de billetes verdes. Dólares, cientos, miles, quizás millones. Junto al dinero, un fajo de documentos antiguos, un diario de cuero gastado y un pequeño cofre de madera. El cofre contenía monedas de plata, sí, pero el grueso del tesoro eran los billetes. Una estimación rápida, un cálculo mental que apenas podía creer. Leí decía que allí había una fortuna que superaba los $2,5 millones de dólares. Era una cantidad que desafiaba su comprensión, una riqueza inimaginable para una mujer que había vivido toda su vida en la miseria. El diario era el de Maestro Ezequiel, el fundador de la escuela, su letra pulcra y decidida llenando las páginas amarillentas. En sus páginas detallaba la historia del Valle de los Sauces, la construcción del aljibe, la ubicación de un manantial oculto y un sistema de riego ancestral que había sido la vida del pueblo. Pero también había cartas manchadas por el tiempo y la verdad, que revelaban cómo don Faustino, el cacique del pueblo, y su abuelo antes que él, habían manipulado los registros de la tierra y desviado el agua del manantial para su propio beneficio, condenando al pueblo a la sequía y la pobreza. La sed del pueblo no era natural, era una injusticia. Pero ahora, junto a esa verdad, yacía una fortuna que podía cambiarlo todo. El descubrimiento no era solo un legado de conocimiento, de historia y de justicia, como había pensado inicialmente. Era una fortuna, una que superaba cualquier sueño que Valeria hubiera osado tener. Los billetes, fríos y crujientes al tacto, representaban una salida inmediata a toda su miseria. Podría irse del Valle de los Sauces esa misma noche, comprar una casa en la ciudad,
darles a sus hijos todo lo que siempre les había faltado: comida abundante, ropa nueva, una vida sin carencias, sin miedo. La tentación era abrumadora, un susurro dulce y peligroso en su oído, prometiendo una vida de lujo y seguridad. Pero junto al brillo del dinero, el diario de Maestro Ezequiel y las cartas manchadas de historia le recordaban la verdad. Esa riqueza no era un regalo sin ataduras, era el fruto de una injusticia, el eco de una traición. El dinero era una ilusión si no se usaba con propósito, y la verdad, aunque amarga, era la única herramienta real. La rabia, una rabia fría y justificada, comenzó a reemplazar el asombro inicial, no solo por don Faustino, sino por la injusticia que había condenado a ese pueblo y a su propia familia a la sequía y la pobreza. El diario de Maestro Ezequiel era la clave para liberar al Valle de los Sauces de la tiranía de don Faustino. Y ahora, con el dinero, Valeria tenía el poder de hacer algo más que solo sobrevivir. Tenía el poder de cambiar el destino, de sembrar un futuro. La noche se cernió sobre ella, y Valeria se sentó junto al baúl abierto, sus hijos dormidos a su alrededor, el peso de la fortuna y el legado de la verdad sobre sus hombros. El silencio del edificio ya no era solo el de la soledad, sino el de una decisión inminente, el eco de un futuro por construir. La amenaza llegó al día siguiente, no como un susurro, sino como un rugido. Una camioneta azul, ruidosa y polvorienta, subió la loma, su motor resonando como un presagio. De ella bajaron dos hombres, con sombreros de ala ancha que ocultaban sus ojos y miradas duras, curtidas por el sol y la crueldad. Eran los capataces de don Faustino, conocidos en el pueblo por su brutalidad y su lealtad ciega al cacique. Valeria los había visto en el pueblo, siempre rondando la tienda de Eladio, susurrando con el cacique, sus presencias una sombra constante. Los niños, al verlos, se escondieron detrás de Valeria. Sus pequeños cuerpos temblaban. Ella los abrazó, sintiendo el miedo en sus pequeños cuerpos, un miedo que se le contagiaba. Los hombres se acercaron al porche, sus botas levantando polvo. «Buenas tardes, señora», dijo el mayor, su voz aceitosa y falsa. «Don Faustino nos envía. Dice que ha oído que ha encontrado algo interesante en este viejo lugar». Valeria sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. El secreto había salido. El coyote había olido la sangre. «No sé de qué hablan», dijo Valeria, su voz temblorosa, intentando sonar firme. «Ah, pero ahí se equivoca», dijo el hombre sonriendo, una mueca que no llegaba a sus ojos. «Sabemos que el maestro Ezequiel escondió algo aquí, algo valioso, y ahora, por derecho, le pertenece a don Faustino». La amenaza era clara, brutal. El dinero, el legado, todo estaba en peligro. Valeria no corrió al pueblo, caminó. Había pasado la noche despierta, sentada en la cocina con el atizador en el regazo, escuchando cada ruido, cada crujido del edificio, cada soplo del viento. Lucas se había quedado dormido junto a ella, agotado por el miedo, su pequeño cuerpo un peso reconfortante. Pero los hombres no volvieron esa noche. Estaban dejando que el miedo hiciera su trabajo, que la incertidumbre la consumiera. Al amanecer, Valeria tomó una decisión, una que le quemaba en el alma pero que sentía justa. Escondió el baúl, las cartas y el diario de Maestro Ezequiel bajo su rebozo, apretándolos contra su cuerpo. «Lucas, atranca la puerta después de mí. No le abras a nadie, ni siquiera a mí, hasta que escuches mi voz 3 veces. Cuida a tus hermanas». Su voz era firme, autoritaria, una voz que no había usado antes. «¿A dónde vas, mamá?», preguntó Lucas, sus ojos grandes y llenos de preocupación. «A terminar esto». Bajó la
Colina, sus pasos decididos. El pueblo estaba despierto, las primeras luces del día iluminando las casas de adobe. El hombre de la tienda, Eladio, la vio pasar y escupió en el suelo, un gesto de desprecio. Ella lo ignoró, su mirada fija en su objetivo. Caminó directamente a la casa de doña Remedios. La anciana estaba en su porche meciéndose lentamente, como si la estuviera esperando, sus ojos negros fijos en el horizonte. «Tardaste en venir», dijo doña Remedios, su voz seca pero sin reproche. «Vino una camioneta azul ayer. La vi», dijo la anciana, sus ojos brillando con una sabiduría ancestral. «Los nietos de los coyotes tienen los mismos ojos muertos que sus abuelos. Saben que lo encontraste. Siempre lo supieron. Solo esperaban a que alguien hiciera el trabajo sucio por ellos». Valeria se sentó en el escalón del porche a los pies de la anciana. Estaba demasiado cansada para tener orgullo, demasiado desesperada para ocultar la verdad. Sacó el baúl, el diario y las cartas de maestro Ezequiel de debajo de su rebozo y se lo entregó a doña Remedios. «Esto te lo dejó a ti, no a mí», dijo Valeria, su voz apenas un susurro. Doña Remedios tomó el baúl. Sus manos arrugadas temblaron al tocar el metal frío, una conexión con un pasado lejano. El pobre maestro, Ezequiel tan valiente y tan tonto, siempre creyó en la bondad de la gente. «¿Usted sabía del dinero?», preguntó Valeria, su voz llena de asombro. «Sabía de la traición. Maestro Ezequiel y yo éramos jóvenes juntos. Yo era la que le llevaba tortillas en secreto cuando el pueblo lo apedreaba por hablar de la sequía y de la injusticia. Él me dijo que había guardado algo, un futuro. Lo llamó, un futuro que no me dejan construir». Abrió el baúl y sacó las cartas, sus dedos viejos acariciando el papel. No las leyó, las olió, como si el aroma pudiera contarle la historia. «Huelen a él, a la tierra y a miedo». «¿Qué hago, doña Remedios?», susurró Valeria, la desesperación volviendo a invadirla. «Quieren el dinero, matarán por él, tengo 3 hijos». «Tienes 2 opciones, hija», dijo la anciana, su voz suave pero firme, dejando el baúl a un lado, sus ojos fijos en Valeria. «Huir o sembrar. Si eliges huir, tomas el dinero, o una parte de él, y te vas. Esta misma noche te conviertes en un fantasma, borrada del Valle de los Sauces, una sombra sin raíces. Pero te advierto, ellos te cazarán sin descanso, porque el dinero tiene un rastro de sangre, y el dinero, ese tesoro que crees tu salvación, te pudrirá desde adentro. Te convertirás en una sombra, escondiéndote en cuartos oscuros por el resto de tu vida, siempre mirando por encima del hombro, siempre temiendo el golpe que nunca llega o el que finalmente te encuentra. Tu vida será una prisión de oro, una jaula invisible». Valeria, con el corazón encogido, sintió la verdad en esas palabras. La imagen de una vida de huida, de miedo constante, era tan aterradora como la miseria que intentaba dejar atrás. «No», dijo Valeria, su voz apenas un susurro, pero cargada de una nueva resolución, una fuerza que no sabía que poseía. «No huiré. Este lugar es mío, es de mis hijos. Es el legado de maestro Ezequiel». Doña Remedios asintió lentamente, una sonrisa casi imperceptible en sus labios agrietados. «Entonces, debes sembrar». «Sembrar. El dinero escondido es veneno, un peso muerto que atrae la desgracia, que pudre el alma. El dinero que se comparte es medicina, una cura para las heridas del pueblo, un bálsamo para el alma. El dinero que se entierra muere, sin fruto ni propósito. El dinero que se siembra, ese sí, ese crece y da vida, una vida nueva para todos». Valeria, aunque comprendía la metáfora,
Sentía la inmensidad del riesgo, la locura de la propuesta. No entiendo del todo. Esos hombres quieren el dinero, pero lo que realmente les da poder es el secreto. Maestro Ezequiel guardó el secreto y el secreto lo mató. Tú debes romperlo. Si se lo digo al pueblo, me robarán. La gente es pobre, doña Remedios, la tentación es grande. Doña Remedios se burló suavemente, un sonido áspero. El pueblo, dices. El pueblo es cobarde, sí. Tienen miedo de tu escuela, de lo desconocido, de la ira de don Faustino. Pero odian más a los de fuera, a los que vienen a robarles lo poco que tienen, y aman más a sus hijos que a cualquier oro. Si el dinero es para sus hijos, para su futuro, entonces el pueblo se levantará. El miedo se convertirá en fuerza, en un muro infranqueable. El plan comenzó a formarse en la mente de Valeria, una estrategia audaz y peligrosa. Las últimas palabras de maestro Ezequiel en el diario resonaron en su mente. Quiero que se convierta en agua para los campos y en lápices para los niños. La escuela, el agua, dijo Valeria, su mirada fija en la anciana. El sueño de maestro Ezequiel, asintió doña Remedios. Pero ellos no me dejarán, volverán. Volverán y tú estarás lista. No les darás el dinero, les darás la verdad. Pero primero debes anclarte, debes hacer que el dinero sea imposible de mover, que sea de todos. ¿Cómo?, preguntó Valeria, su voz llena de expectación. Ve al hombre de la tienda, el del bigote ralo, se llama Eladio. Es un avaro, sí, pero ama al pueblo, a su manera. Ve y cómprale algo, algo grande. Paga con uno de esos billetes verdes y asegúrate de que todo el pueblo lo vea. Que la noticia corra como el fuego. Era un riesgo demencial, mostrarles el dinero, exponerse. Vas a cambiar la historia, Valeria. Ya no eres la loca de la loma, la viuda desamparada. Eres la heredera. Eres la que trae el futuro que maestro Ezequiel prometió y nunca entregó. Doña Remedios se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una luz intensa. Esos hombres volverán por el dinero, pero no se atreven a robarle al pueblo entero. No, si el pueblo sabe que ese dinero es para sus hijos, para su futuro. Valeria se puso de pie. Sintió un frío que no era de miedo, sino de propósito, una determinación férrea. Y si me atacan, rezaré por ti, dijo doña Remedios con una sonrisa irónica. Pero por si acaso, llévate esto. La anciana entró a su casa y salió con un machete viejo, el mango de madera gastado por el uso, la hoja roma pero imponente. Era de mi esposo, no es mucho, pero asusta más que una escoba. Valeria tomó el machete. Pesaba en su mano, un símbolo de una fuerza que no sabía que tenía. Gracias, doña Remedios. No me agradezcas. Salva a maestro Ezequiel. Salva a tus hijos. Salva al pueblo. Armada con un machete y un plan imposible, Valeria caminó de regreso a la escuela. Ya no era la víctima, era la ejecutora del testamento de maestro Ezequiel, una guerrera de la esperanza. Valeria no esperó. El miedo se había transformado en una energía fría y vibrante que la impulsaba. Subió al aljibe, movió las piedras y el lodo con una fuerza renovada, sacó un solo paquete de lona encerada, solo uno, el resto lo dejó. Lo metió bajo su rebozo, volvió a cubrir el baúl con las piedras y el lodo, asegurándose de que nadie lo encontrara. Bajó, escondió el machete cerca de la puerta de la cocina, al alcance de la mano, y salió del edificio. Lucas, quédate con tus hermanas, cierra la puerta. No, abras a nadie. Mamá, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde vas?, preguntó Lucas, su voz llena de una mezcla de miedo y admiración. Voy a comprar cemento, dijo ella, su voz clara y decidida. Bajó al pueblo. Eran las 3 de la tarde. El sol golpeaba con fuerza.
El calor reverberaba en el aire. Entró en la tienda de abarrotes de Eladio. El hombre del bigote ralo la miró con desprecio, una mueca en su rostro. «¿Qué quieres? ¿Más frijoles? ¿Fiados? Ya te dije que no fío a los de la loma». «No», dijo Valeria, su voz firme sin temblor. Puso el paquete de lona sobre el mostrador polvoriento. Eladio la miró con calma, sus ojos entrecerrados. Valeria rasgó la lona con un movimiento decidido, sacó un fajo de $. Eran billetes de 100, verdes y crujientes. Lo puso sobre el mostrador. El silencio en la tienda fue total, un silencio que se podía cortar con un cuchillo. Dos mujeres que compraban verduras se detuvieron, sus canastas cayendo al suelo con un golpe sordo. Sus ojos se abrieron de par en par. «Quiero comprar», dijo Valeria, su voz clara y resonante. «Todo el cemento que tengas, y varillas, y madera, y pintura blanca, y 10 catres y cuadernos, y herramientas para el pozo». Eladio no podía apartar la mirada del dinero. Sus ojos brillaban con una codicia apenas disimulada. Tragó saliva ruidosamente. Eso es de verdad», tartamudeó, su voz temblaba. «Es la herencia de maestro Ezequiel», dijo Valeria, lo suficientemente alto para que las mujeres oyeran, para que la noticia se esparciera. Resulta que no estaba loco. Estaba guardando el futuro del pueblo. El futuro del pueblo. «Voy a construir una escuela en el lugar de la loma gratis para todos los niños y voy a arreglar el pozo seco». Las dos mujeres soltaron sus canastas, sus bocas abiertas de asombro. «Pero», tartamudeó Eladio, intentando recuperar la compostura, «este es el pago. Contrata hombres. Necesito que el material esté en la colina mañana al amanecer». Valeria separó unos cuantos billetes del fajo, los suficientes para cubrir el costo y más. «Y quiero 2 bolsas grandes de arroz, frijoles, leche en polvo y dulces para mis hijos». Tomó sus bolsas, pagó con un billete de 100 y se fue, dejando el resto del fajo sobre el mostrador. Una declaración audaz. «¡Espera!», gritó Eladio, saliendo de su estupor. «¡Tu cambio!». «Úsalo para el primer camión de arena», dijo Valeria sin mirar atrás. Camín de regreso a la escuela, el sol en su espalda, el peso de las bolsas insignificante comparado con el peso de su propósito. Detrás de ella, la tienda explotó en un murmullo que rápidamente se convirtió en un grito. La noticia corrió por el pueblo más rápido que el fuego, más rápido que el viento. La loca de la loma tiene $. La herencia, una escuela. Agua para el pueblo. Cuando Valeria llegó al porche lo supo. El juego había cambiado. Esa noche no se sentó con el atizador. Encendió la estufa e hizo arroz con leche para sus hijos, el dulce aroma llenando la cocina. Lucas la miraba como si fuera una extraña, sus ojos llenos de preguntas. «Mamá, ¿qué hiciste?». «Sembré», dijo ella, con una sonrisa cansada pero victoriosa. «Ahora coman». La camioneta azul regresó justo antes del anochecer. Venían rápido, el motor sonaba enojado, un rugido de furia que se acercaba. Pero esta vez, cuando la camioneta se detuvo, Valeria estaba lista. Estaba sentada en el porche en una silla de madera, su espalda recta, su mirada fija en el camino. El machete descansaba a sus pies, su hoja roma brillando débilmente en la luz moribunda. «¡Mujer estúpida!», gritó el hombre mayor, bajando de la camioneta, su rostro contraído por la ira. El de la cicatriz ya traía una pistola en la mano, apuntando hacia ella. «Estás gastando nuestro dinero». «No es su dinero», dijo Valeria, su voz tranquila y firme, sin un ápice de miedo. «Entréganos el resto ahora, o mataremos al niño». El hombre de la cicatriz apuntó la pistola hacia la puerta, donde sabía que estaban sus hijos.
Si me matan, dijo Valeria, su voz resonando en el silencio tenso, el pueblo vendrá. Saben del dinero, saben de la escuela y saben de ustedes. Saben que este dinero es para sus hijos. El pueblo, se rió el hombre, una risa hueca y despectiva. Ese pueblo cobarde. Tienen razón, son cobardes, concedió Valeria, pero son muchos y ahora tienen una razón para pelear, sus hijos, y tienen hambre de justicia. Basta de hablar, gritó el de la cicatriz y subió al porche, su mano en el gatillo. En ese momento, una voz seca y fuerte gritó desde la oscuridad al pie de la colina: «Yo que usted no subiría ese escalón, señor». Era doña Remedios, su figura pequeña pero imponente, envuelta en su rebozo negro. Y no estaba sola. Detrás de ella, iluminados por antorchas y lámparas de queroseno, estaba Eladio, el de la tienda. Su bigote ralo temblaba, no de miedo, sino de una furia que no sabía que tenía. Y detrás de Eladio, los dos hombres que habían comprado verduras en la tienda y otros más, campesinos, mujeres, jóvenes, todos con herramientas de labranza, palos, piedras, sus rostros iluminados por las antorchas, sus ojos fijos en los capataces. Era el pueblo entero, no cobarde, sino unido. «Esto es el pueblo», dijo Eladio, su voz sorprendentemente fuerte. «La señora va a construir una escuela y van a arreglar el pozo, y ustedes, señores, no van a detenerla». «Es nuestro dinero, nuestros abuelos», gruñó el capataz mayor. «Sus abuelos eran ladrones», gritó Valeria, poniéndose de pie, el machete en su mano ahora un arma. «Y tengo las cartas de maestro Ezequiel que lo prueban, cartas que están en un lugar, seguro con un notario en Oaxaca». Era mentira, una mentira poderosa, una mentira que los desarmó. «Si me tocan o a mis hijos, esas cartas van directo al juez, y no solo perderán el dinero, perderán todo lo que han robado». Los dos hombres se miraron, sus rostros pálidos bajo la luz de las antorchas. Estaban atrapados, no podían dispararles a todos. «Esto no ha terminado», susurró el mayor, su voz llena de veneno. «Sí, terminó», dijo doña Remedios, su voz como un látigo. Valeria respiró hondo, el aire fresco llenando sus pulmones. «Váyanse, váyanse, y no vuelvan, o el pueblo los cazará y yo misma los enterraré bajo el mezquite seco». Agarró el machete con ambas manos, su postura desafiante. El hombre de la cicatriz miró a los campesinos, a sus ojos llenos de una nueva determinación. Bajó el arma lentamente. Los dos hombres de la camioneta se subieron lentamente, sus movimientos torpes, dieron la vuelta y bajaron la colina, sus luces traseras desapareciendo en la oscuridad, seguidos por la mirada silenciosa y victoriosa de todo el pueblo. Nadie habló. Valeria miró a doña Remedios. La anciana asintió, una sonrisa de orgullo en sus labios. Eladio, el de la tienda, miró a Valeria, sus ojos ya no llenos de desprecio sino de respeto. «El cemento llega a las 6, señora, y mis hombres empezaremos por el pozo». Se dieron la vuelta y se fueron, dejando a Valeria sola en el porche, el machete en la mano temblando, mientras sus hijos salían del edificio y la abrazaban con fuerza. La sangre no se había derramado. Valeria había ganado la guerra no con balas, sino con ladrillos. Había roto la maldición de maestro Ezequiel, compartiendo la herencia, sembrando la esperanza. Ha pasado un año, es 2025. El aire en la loma del olvido ya no es gris, es blanco, vibrante con el sonido de las risas y el aprendizaje. La vieja escuela comunitaria está irreconocible. Está pintada, de un blanco brillante con puertas y ventanas de un azul profundo, un contraste alegre con el cielo. El porche está reparado, sus tablas firmes y seguras, invitando a sentarse.
El árbol de mezquite seco ha sido cortado, su sombra de muerte reemplazada por un joven fresno, sus hojas verdes y tiernas, un símbolo de nueva vida. Pero el edificio no es la única estructura en la loma. A su lado, donde antes solo había tierra seca y maleza, se levanta un edificio bajo de un solo salón, también pintado de blanco, con un techo de tejas nuevas. Por las ventanas abiertas se oye el sonido más improbable, el murmullo de 30 niños recitando el alfabeto con entusiasmo, A, B, C. Dentro de la escuela rural Maestro Ezequiel, Valeria está de pie frente a un pizarrón. Su figura ahora erguida y segura. Ya no usa el rebozo gastado. Lleva un vestido sencillo, limpio y zapatos cómodos. Su cabello está recogido en una trenza pulcra. Se ve cansada, sí, las huellas de la lucha aún marcadas en su rostro, pero sus ojos brillan con una luz de propósito y satisfacción. Lucas, ahora un muchacho de 8 años, se sienta en la fila de atrás, no porque sea mal estudiante, sino porque es el asistente de la maestra. Ayuda a los niños más pequeños a formar sus letras en sus cuadernos. Su paciencia y su seriedad, una herencia de su padre. Elena, de 11 años, está en la primera fila con listones en el cabello, leyendo en voz alta un cuento, su voz clara y melodiosa. Sofía, que ya camina con pasos firmes y curiosos, juega en un corralito de madera en una esquina, vigilada por doña Remedios, que se ha mudado a uno de los cuartos de la escuela, su presencia una bendición silenciosa. En la escuela están los hijos de Eladio, el de la tienda, sus rostros limpios y sus ojos llenos de curiosidad. Están los hijos de los campesinos que la defendieron esa noche, sus risas llenando el aire. El pueblo que la había llamado loca, ahora la llamaba maestra con respeto y gratitud. El dinero, o gran parte de él, se había ido. Se fue en cemento, en tuberías para el pozo del pueblo, que ahora brotaba agua fresca y limpia, en madera, en pupitres, en libros que llenaban las estanterías. Se fue en el salario de los hombres que trabajaron, que ahora tenían un sustento digno. Valeria había sembrado el dinero tan profundamente en la comunidad que arrancarlo era imposible. Lo que sobraba estaba guardado, ya no bajo el aljibe, sino en un banco en Oaxaca. Una cuenta para el futuro de sus hijos, una cuenta para el mantenimiento de la escuela, una reserva para los tiempos difíciles. El edificio también había sido sanado. Valeria había usado el dinero para reparar los techos, cambiar las ventanas rotas y poner luz eléctrica, transformando el lugar de un ataúd de susurros a un faro de conocimiento. El salón principal ya no era una ciénaga, era la biblioteca de la escuela, un espacio lleno de historias y sueños. Los viejos mapas descoloridos seguían en la pared. Valeria no los había quitado, pero ahora la luz que entraba por las ventanas limpias iluminaba sus trazos con una nueva perspectiva. Ya no parecían severos, parecían guardianes de la historia, testigos de la transformación. Esa tarde, después de que los niños se fueron, sus voces y risas desvaneciéndose en la distancia, Valeria se quedó sola en el salón. El sol de la tarde entraba dorado y cálido, pintando las paredes con tonos ámbar. Se acercó al mapa que los niños habían temido, el del Valle de los Sauces. Valeria lo había limpiado con esmero y lo había puesto en el lugar de honor sobre la chimenea, un altar a la memoria. Ahora, conociendo su historia, Valeria no veía tristeza, no veía desesperación, veía desafío, veía la huella de la lucha y la victoria. «Lo hicimos, maestro Ezequiel», susurró Valeria al mapa, como si el espíritu del viejo maestro pudiera escucharla. «Lo que usted empezó, lo que usted soñó, ahora es una realidad». Salió al porche, el aire fresco de la tarde acariciando su rostro.
Lucas estaba sentado en los escalones, leyendo un libro, absorto en sus páginas. «Buena clase hoy, maestra», dijo él levantando la vista y sonriendo, una sonrisa genuina y llena de orgullo. «Buena». «Clase asistente», respondió ella devolviéndole la sonrisa. El resentimiento se había ido, reemplazado por la comprensión. Lucas había visto lo que el dinero podía hacer. No comprar un coche, sino construir un pozo. No comprar lujos, sino construir un futuro. Había entendido la diferencia entre riqueza y legado, entre tener y ser. Valeria miró hacia el pueblo. Vio el humo de Namenacintas, las cocinas subiendo en el aire de la tarde, un signo de vida, de hogares cálidos. Vio a los niños corriendo a casa con sus cuadernos bajo el brazo, sus mentes llenas de nuevas ideas. La herencia no había sido los 2.5 millones de dólares. Eso fue solo la herramienta, el hierro frío, el catalizador. La verdadera herencia había sido el edificio, no los ladrillos, sino la idea de refugio, de comunidad, de un lugar donde el conocimiento podía florecer. La verdadera herencia fue la obligación que Maestro Ezequiel le pasó a través del tiempo: cuidar de la tierra, cuidar de los niños, sembrar esperanza. Lo que comenzó como una herencia, un escape de la pobreza que se convirtió en una trampa de riqueza, finalmente se había convertido en un hogar, en un propósito, en una vida. Valeria respiró el aire limpio del Valle de los Sauces, un aire que ya no olía a polvo y desesperación, sino a tierra mojada y a futuro. Por primera vez desde que era una niña, no tenía miedo del mañana. Había desenterrado un tesoro, había enfrentado a los fantasmas del pasado y había usado el veneno como medicina. El legado que el tiempo quiso borrar, que la sequía y la injusticia intentaron destruir, una madre por amor lo había hecho florecer. La cámara se aleja lentamente del edificio, ahora vibrante de vida, un faro blanco y azul en la colina. Vemos a Valeria y doña Remedios, ahora mayores, sus cabellos más blancos, sentadas en el porche, observando a sus nietos jugar en el mismo patio donde una vez solo hubo desolación. Lucas, ahora un hombre adulto, se convirtió en el brazo derecho de Valeria en la gestión del sistema de riego, implementando prácticas sostenibles y seguras, asegurando que el agua nunca más fuera un arma. Elena, la hija de ellos, se convirtió en abogada, luchando por los derechos de familias necesitadas en Oaxaca, llevando la justicia que su madre había sembrado a otros rincones. Sofía, la pequeña, creció para ser una maestra en la misma escuela, su risa resonando en los salones que su madre había salvado. El ciclo de dolor se había roto y reemplazado por un ciclo de fuerza, de conocimiento, de prosperidad. La imagen final es de la vieja carretera del Valle de los Sauces, la misma donde Valeria y sus hijos caminaron desesperados, cubiertos de polvo y miedo. El sol se está poniendo, pintando el cielo de naranja y púrpura, pero la carretera ya no parece amenazante. Es solo una carretera, un camino que tuvo que ser recorrido para llevarlos a casa, a un hogar que ellos mismos construyeron. La escuela, ahora iluminada y cálida en la distancia, es un testimonio de que no importa cuán oscuro sea el camino, el destino puede ser más brillante de lo que jamás imaginamos. La historia de Valeria nos enseña que incluso cuando somos despojados de todo y arrojados a la desesperación, podemos encontrar un refugio inesperado y un legado oculto. A veces, el dolor más profundo se convierte en la chispa que enciende la justicia y la fuerza para construir un futuro mejor. Si crees en la resiliencia del espíritu humano y en el poder de la comunidad, comenta abajo con la palabra esperanza.